La mejor forma de escuchar la arquitectura y la cultura. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en vivo hoy 15 de mayo, son las 11 de la mañana y en cabina está su servidor Josué Natán y en el área técnica Nando y Uciel Vargas, quienes nos apoyan con todo el aspecto de la transmisión. Juntos les enviamos un cordial saludo y un agradecimiento por su preferencia y por acompañarnos una vez más. Gerardo hoy no pudo estar con nosotros, él está fuera de la ciudad haciendo una presentación para el grupo de Rotarios o grupo Rotary y le deseamos desde aquí el mayor de los éxitos, Gerardo. Él regresará el próximo viernes y nos presentará, será muy interesante el programa porque presentará a nosotros la historia del estadio de béisbol, que es una historia muy apasionante y muy interesante. Qué bueno que el frontis se rescató y lo tendremos para disfrutarlo. Hoy es 15 de mayo, Día del Maestro, así que felicidades a todos los maestros que nos escuchan. Saludos a todos los que nos han enviado mensajes también. Síganos en nuestras redes. Usted ponga en su computadora, en YouTube o Spotify, pongan Radio Capaeo y ahí pueden sintonizar nuestros programas previos. Y para quienes nos sintonizan en vivo por Facebook, déjenos un mensaje y díganos ¿qué maestro admira o le cambió la vida para bien? Porque también hay maestros que cambian la vida para mal, pero un maestro que le haya cambiado la vida para bien y a modo de agradecimiento aquí leeremos su nombre. Bueno, todos sin excepción a lo largo de nuestra vida nos toca compartir conocimientos, por lo que tarde o temprano y por breves momentos nos convertimos en maestros y hemos sentido esa satisfacción de aportar a conocimientos y enseñanzas a otra persona para que mejore un aspecto de su vida o de su trabajo. Pero institucionalmente, esta noble labor corre a cargo de los docentes, quienes por formación y vocación, o alguna de esas dos por separado, tienen la misión de preparar a las nuevas generaciones para que tengan una sociedad mejor, ya que ellos llevarán a cargo el país. Son muchos objetivos los que tienen las y los maestros, pero considero que el principal se resume en una frase que se le atribuye a Aristóteles. Y esta frase dice, el verdadero discípulo es el que supera a su maestro. Y se complementa con un proverbio chino que expresa, si el alumno no supera al maestro, ni es bueno el alumno, ni es bueno el maestro. Es decir, es un trabajo en conjunto. Y para que podamos progresar como sociedad y como país, las generaciones que vienen tienen que estar mucho mejor preparadas. Pero vivimos en una etapa muy complicada. Muchos jóvenes tienen muchos distractores en sus manos y dispersan su atención. Las instituciones educativas pueden ofrecer todas las condiciones para que los universitarios salgan muy bien preparados, pero si por parte de los alumnos no hay interés, no hay disciplina, no trabajan ni tampoco tienen la vocación, poco se puede lograr. Y se pone peor si hay algún mal profesor que no se compromete con su trabajo y su mal ejemplo también perjudica mucho a los alumnos. En arquitectura, hace mucho tiempo, las obras estaban a cargo de constructores. Antes no existían escuelas de arquitectos, no existía la figura de arquitecto, tampoco de los profesores ni alumnos, así como los conocimientos, así como los conocemos hoy en día. Antes se aprendía en los talleres que estaban a cargo del maestro, quien dirigía a todos los jóvenes a quienes se les denominaba aprendices. Desde muy pequeños o muy jovencititos se les iban asignando pequeñas partes de las obras principales e iban adquiriendo experiencia con esa práctica. Además, estudiaban mucho para adquirir los conocimientos necesarios y poder algún día más adelante construir, hacer esculturas y hacer pinturas, entre otras artes. Su formación estaba basada mucho en la práctica y mucho en el estudio.
Y bueno, pasa el tiempo hasta que nace la primera escuela de arquitectura, que fue la Academia Real de Arquitectura en 1671, en París, donde ya inicia la arquitectura como una disciplina académica, teórica y artística formal. Hoy nos acompaña una arquitecta que además es una profesora con muchos años de experiencia y es un gusto para Radio Capayeo que haya aceptado esta invitación y nos pueda compartir sus vivencias como docente de arquitectura y sobre todo su testimonio en cuanto a cómo ha cambiado la enseñanza de arquitectura justo antes de la llegada de la computadora, del internet hasta nuestros días. Su nombre es Rita Mariscal. Rita, ¿qué tal? Buenos días. Gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchísimas gracias. Agradeciendo mucho la invitación a tu programa. Bueno, Rita Mariscal Flores es una muy buena amiga mía que conozco desde antes de que yo estudiara arquitectura, ambos muy jóvenes, y con quien tuve el gusto de compartir clases en la Escuela de Arquitectura de la Universidad La Salle. Y tanto como amigos como compañeros de trabajo me consta su actitud respetuosa, profesional y comprometida para con sus alumnos. Y aprovecho para mandarles saludos a todos los docentes y colegas de esta institución, de la institución La Salle, como a Ivonne Hipólito Sánchez, una maravillosa amiga, la maestra Laura Vaca, coordinadora de arquitectura en La Salle, el arquitecto Ezequiel, que Ezequiel me dio mis primeros consejos para abordar los grupos, ya que pues bueno, no es lo mismo dar consejo a uno o dos alumnos que a todo un grupo, al profesor Jicotencal, que es un muy buen arquitecto, a la maestra Karime, brillante, muy inteligente, a Luis Enrique y Ericel, también grandes personas, y a Alma Verónica, y más, hay más que no acabaría. Rita, ¿algún saludito a los colegas? Al arquitecto Paul también que nos acompaña, a la maestra Pati Chiñas y a todos los demás docentes, porque somos todo un grupo de docentes que con mucho gusto todos los días estamos pues a cargo de nuestros grupos allá en la Universidad La Salle, Oaxaca, como bien mencionas. Muy bien. Bueno, los alumnos van a estar contentos, ojalá nos sintonicen y nos escuchen y nos manden saludos. Y bien, ¿quién es Rita Mariscal? Rita tiene un currículum muy extenso. Y bueno, es arquitecta con amplia y sólida experiencia como docente en educación media, superior y superior en la carrera de arquitectura durante 30 años. Docente en la licenciatura de arquitectura de la Universidad La Salle, Oaxaca, desde el 2003, habiendo colaborado como coordinadora de esta licenciatura del 2014 al 2015, así como docente en el bachillerato de esta misma universidad del 2017 al 2022. También fue docente de asignatura y después de medio tiempo de la licenciatura en arquitectura de la Universidad Regional del Sureste de 1996 al 2013. Tiene diplomado en docencia y maestría en diseño arquitectónico sustentable por la Universidad La Salle, Oaxaca. Así también cuenta con experiencia en la función pública, colaborando como directora de licencias de construcción en la Dirección General del Centro Histórico Municipal de Oaxaca de Juárez en el periodo del 2005 al 2008. Fue directora de estudios y proyectos en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Oaxaca del 2003 al 2004. Jefa de la unidad de programas concertados en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Oaxaca de 1999 al 2003. Y fue DRO, director responsable de obra, del 2000 al 2008, realizando obras, principalmente viviendas. Sin embargo, la mayor satisfacción que le ha dejado ser una profesional en arquitectura ha sido ser docente, porque ha representado la preparación continua con cursos y diplomados para enfrentar los retos nuevos que ha implicado la docencia presencial y en línea. Pero sobre todo, le satisface el poder acompañar a los alumnos en esta etapa tan importante de su vida, que es la juventud y esta formación tan importante para su posterior vida, que es la vida profesional. Pues Rita, una vez más, bienvenida. Pues Muchas de entrada, gracias. Rita, un gusto tenerte aquí. Gracias. Verte también. Y platícanos, vamos en orden un poquito cronológico. Cuando eras estudiante, ¿qué maestro te dio un gran consejo, te cambió la vida, te abrió la visión de la arquitectura? ¿Quién fue y qué te dijo? ¿Te acuerdas? Sí, pues fíjate que durante mi época de estudiante los retos eran muchos porque
pues tenías que investigar, tenías que buscar. A veces no era muy claro incluso qué era lo que buscabas, qué era lo que tratabas de resolver. Sin embargo, hubo un arquitecto que nos dio ya a la mitad casi de la carrera, un poquito ya avanzado, me dio mucha luz cuando me enseña un método de investigación que pues a la fecha lo sigo utilizando, ¿no? Este análisis más a conciencia del objeto, del sujeto, del sitio, que a mí me abrió un panorama, que a mí me mostró en orden, ir abordando cada uno de los puntos para poder dar soluciones pues reales, soluciones viables, soluciones muy acorde con la necesidad. Entonces él fue el arquitecto Rafael Ballesteros Vizcarra, Bien. a quien pues fue siempre mi gran maestro, Gran arquitecto, gran prestigio, así es. Y sí. fíjate que tuve con él mucha relación muy agradable, porque desde que fue mi docente, él a todo el grupo nos enseñó, nos abrió, te digo, este camino, ¿no? De la investigación como más metodológica. Y a mí me gustó mucho que posteriormente, yo recuerdo que en un periodo vacacional, pues yo le pedí trabajar con él y él amablemente me aceptó en su despacho ahí como dibujante, como supervisora de obra, Sí. como ya sabes, ¿no? Como todóloga, pero eso me permitió a mí darme una idea de pues todo lo que hacía un arquitecto, cómo me podía yo desarrollar, todas las áreas que había. Entonces para mí fue un gran maestro, ¿no? Sí, ¿no? Te enfrentó a esa otra parte Sí, que tiene sí, la sí. arquitectura. Una es la Sí. universidad y otra es la práctica, La fogueándote práctica. un poquito como Así estos es. renacentistas. Incluso te platico que gracias a él Sí. también, pues yo entré a trabajar a Gobierno del Estado. Cuando él estaba, también me invita a colaborar con él, ¿no? Entonces, Bueno, pues entonces fue realmente algo muy bonito. Pues vio en ti talento y trabajo que no cualquiera recomienda a una persona para un puesto, el que sea, Sí, el puesto sí, que claro. sea. Sí, sí hay maestros que en el mundo de la arquitectura es tan complejo, tan amplio, tan difuso. Para un alumno es también muy confuso y no hay como alguien que te diga, por aquí es el camino. Así Mira, es. es mucho, ya después te despistas por otros lados, pero por aquí puedes explorar esta línea. Pues yo igual, ¿no? Yo en mi caso le agradezco mucho al arquitecto Pliego, al arquitecto Javier González Herrera, el arquitecto Nísino, que ya no está con nosotros, brillante los profesores, y después también le agradezco al arquitecto Josep Montañola, al arquitecto Jaume Ferrer, quien es a mi amigo, gran maestro Carlos Tostado, que cuando uno está naufragando en este mar de confusión que es la arquitectura, Así es. cuando uno está en esta formación, no hay mayor agradecimiento que alguien te tienda la mano y te diga, por aquí, Así es. mira tal libro, tal edificio, tal cosa. O bien te dan calma, dicen, no te preocupes, no te estreses por esto, no vale la pena, concéntrate en otra cosa. Pues qué bueno, qué bueno. Creo que todos tenemos un profesor que nos echa la mano y nos ayuda. Bien, bueno, los conocimientos adquiridos en la universidad no siempre, lo que hablamos, no siempre son los mismos que se aplican en la práctica constructiva, y muchos arquitectos en la profesión llegan a menospreciar esos conocimientos que se tienen en la universidad, porque creen que fueron deficientes y que no les sirven en esa práctica profesional. En realidad son conocimientos que se complementan. Tú como arquitecta que has ejercido la profesión y como docente, ¿qué les aconsejas a tus alumnos? Pero me respondes regresando del corte. Claro ¿Qué les que sí. aconsejas a tus alumnos para que salgan bien preparados como universitarios en estos conocimientos de la carrera y aborden esos conocimientos en la práctica profesional? No se vaya y volvemos en un momento. No te pierdas el próximo segmento. Quédate en sintonía. En un momento regresamos. Escuchas una emisora filial del grupo FM Radios. La Radio Social de Oaxaca. Las mujeres mexicanas dan y sostienen la vida todos los días. El despertar de los hogares, el cuidado de quienes aman,
el esfuerzo para que no falte nada. Sostienen memorias, sueños y el futuro de México. Hoy 3 millones de mujeres de 60 a 64 años reciben el reconocimiento a toda una vida de trabajo con la pensión Mujeres Bienestar. Ellas sostienen a México. Hoy México las reconoce. Gobierno de México. Don Toño, será un placer cerrar el trato y entregarle las llaves de su nueva casa. Solo permítame su credencial para votar. ¿Mi credencial para votar? Híjole, no he ido por ella al módulo. Que no te pase lo mismo que a Don Toño. Si tramitaste tu credencial para votar y no la has recogido, acude al módulo donde la solicitaste. Lleva el comprobante e identifícate con tus huellas dactilares. El INE trabaja para que puedas identificarte y ejercer tu derecho a decidir. El futuro se escribe con tu participación. INE. El cristal rompe tu cuerpo. Destroza tu mente. Te aleja y hace pedazos tu familia. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Este domingo en la Hora Nacional nos sumamos al Día Mundial de la Hipertensión Arterial con recomendaciones para prevenir y controlarla. Les compartiremos información de programas y servicios que son útiles para todas y todos. Hablaremos sobre la inclusión y los derechos en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. Y platicaremos del Día Internacional de los Museos. Leos y Chá, los esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Grupo FM Radios, la radio social de Oaxaca. Radio Capaeo. La arquitectura y la cultura en la misma sintonía. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Ya las redes se están moviendo y nos están enviando muchos saludos. Ana Moreno nos saluda, Fernanda Aquino, Karen España, Vilán Santa Cruz, nos saludan Antoine García, Alexander Morga, Sari Trejo, Felipe Hernández, la arquitecta Gamelesca y Ana Laura Reyes Flores. Nos manda aplausos Patricia Chiñas. Felicidades, maestra, gracias. Muchas felicidades a los dos, muy buenos arquitectos, gracias. Omar Alexis Ayala, gracias Alexis. Wendy, feliz día, gracias. Y Eder, gracias. Sol Bautista, Sol, ¿qué tal? Buenos días, gracias. Escobar, Alexa, Brisa García, Cecilia, San Márquez, Omar Hernández. Bueno, gracias por sus comentarios. Y continuamos con nuestra invitada que está pendiente que nos platique su respuesta sobre... ¿qué te pregunté? ¿Sobre qué les puedo aconsejar a los alumnos? ¿Qué les puedes aconsejar a los alumnos? Mira, yo creo que lo que más requerimos cuando somos estudiantes y siguen requiriendo los jóvenes actualmente también es la práctica. Es involucrarse, es tener el interés por buscar los espacios donde ellos puedan aprender. Te decía que ese arquitecto a mí me abrió las puertas de su despacho para poder aprender, pero el interés es personal, o sea, éramos muchos compañeros y nada más fui yo. Entonces, yo creo que los alumnos tienen que tener este interés por acercarse a los maestros que admiran, a los maestros que están haciendo obra en lo que a ellos les gusta, o a otros arquitectos que ellos ven que hacen algo que les interesa, no sé, restauración, obra en vivienda específicamente, etcétera, y que ellos se vayan involucrando. Fíjate que el arquitecto Ballesteros a mí me llamó mucho la atención porque muchas veces tú como joven, tú esperas como, bueno, yo empiezo a trabajar y me vas a pagar, cuánto, ¿no? Entonces, recuerdo mucho que el arquitecto me dijo, con mucho gusto yo te recibo en mi despacho, pero yo te voy a pagar con conocimientos, ¿no? De pronto así como joven dices, ay, yo quería, no sé, ¿no? Una remuneración, por eso estoy invirtiendo mis vacaciones, ¿no? Porque yo trabajaba en vacaciones. Sin embargo, me doy cuenta ahora que verdaderamente la experiencia es
el regalo más grande que te puede dar un docente, que te puede dar un arquitecto, en el caso de nosotros como maestros en arquitectura y que nuestros alumnos están capacitándose para esto, el que te puedan dar sus consejos, el que te puedan dar tips, el que te puedan decir, mira, de preferencia evita esto, etcétera, ¿no? Entonces, aprendí mucho con el maestro Ballesteros, me sirvió muchísimo estar con él. En mis periodos vacacionales ocupaba yo trabajé con otro arquitecto también, el arquitecto Marco Antonio Rodríguez Leiva, quien también amablemente nos invitó pues a la maestra Ivonne y a mí a estar trabajando en un periodo vacacional, pero también fuimos nosotras, ¿no?, las que buscamos ese espacio para poder trabajar durante los periodos vacacionales. Entonces, ¿yo qué les recomendaría a los alumnos? Eso, que busquen estos espacios, que se interesen, que sean ellos pues los promotores de su aprendizaje de manera directa, ¿no? Difícilmente te llegan las oportunidades, muchas veces sí, pero muchas otras tienes que buscarlas, ¿no? Y que dentro de la universidad todos los programas, todo lo que te enseñamos, sí, es muy superficial, es lo básico, es el ABC. Estando ya en obra, estando ya en la vida laboral, las cosas vas viendo que son más complejas. Entonces, tienes que seguirte capacitando, tienes que seguirte especializando, tienes que seguir pues con esa actitud de búsqueda. Pero algo que también le comento a mis alumnos, no solamente aprendes contenidos, sino también aprendes actitudes, aprendes a ser responsable, aprendes a llegar temprano con una entrega, aprendes a realizar las actividades de una manera profesional. Lo mejor que en ese momento puedes dar, pues es lo que tienes que hacer. Yo creo que esa es mi mayor recomendación. La universidad no te lo va a dar todo, es muy poco tiempo realmente para todo lo que tienes que aprender. Pero si los jóvenes tienen interés, cada vez van a ir aprendiendo más, porque no se van a conformar solo con lo que estás viendo, ni solo con lo que le pides en la entrega, sino siempre van a dar más. Exacto, la arquitectura es tan amplia que un arquitecto, Fran Lloyd Wright, decía, se requieren 10 años para estudiar proyectos, otros 10 para estudiar urbanismo, otros 10 para estudiar técnica, otros 10 para estudiar... falta tiempo, las universidades hacen su mayor esfuerzo, y nos corresponde a los docentes aconsejar, como bien nos comparte Rita, pero también la responsabilidad está en ustedes, chicos, en esos valores que, independientemente de que no haya profesor, ustedes busquen por ustedes mismos libros, documentense, vayan a una obra que estén haciendo, tóquenle la puerta a un arquitecto, a veces por pena, por miedo, no nos acercamos a arquitectos porque uy, me va a decir que no, va a ser grosero, etcétera, y la gente no nos animamos. Y el consejo de nuestra invitada es que vayan y acérquense. Muchos de esos arquitectos que nos parecen inalcanzables, te ven y dicen, adelante, mira qué bueno que llegaste, y te aceptan, y de ahí nace un trabajo, una muy buena relación, incluso una amistad, y de ahí más proyectos y más cosas. Estamos en una sociedad que es muy de relaciones, o sea, somos muy de lazos, de tocar, de presentarnos, y quedarnos sentados esperando que porque ya tenemos un título van a llegar grandes proyectos, y no, es difícil que suceda esa parte. Pues bien, Rita, sí, los conocimientos adquiridos siempre en la universidad no siempre son los mismos, lo que estamos platicando, los que se aplican en la práctica constructiva, y muchos llegan a menospreciar la universidad. Pero bueno, ya nos dice Rita, ¿no?, cómo las estrategias de hacerlos. Bueno, la complejidad de la arquitectura, Rita, es tanta que la forma de aprender no solo es a través de la docencia en las aulas. Como bien decían los griegos, se aprende a través del ejemplo, o sea, hay que ir a ver casos de estudio, otros edificios ya hechos, cómo los arquitectos se enfrentaron, y también a través de la reflexión, lo que se hace en las aulas, análisis de casos de estudio, disertaciones, y también la experiencia, que es lo que nos dice Rita, ir a las obras, ir a otros lugares y ver y sentir otras obras. Arquitecta Rita, ¿qué otro consejo darías a los estudiantes para que adquieran conocimientos, aparte de ir a obras, aparte de ser cumplidos en la universidad? ¿Qué agregarías para que los estudiantes, como estudiantes y ya como profesionistas fuera de la escuela, sigan adquiriendo conocimientos?
Pues hay muchas formas, ¿no? El que tú puedas viajar, el que tú puedas salir de tu estado, de tu ciudad, te permite ver otras formas de abordar la arquitectura con otros materiales, con otras soluciones, y que si bien nosotros debemos tomar siempre en cuenta nuestro clima, debemos tomar siempre en cuenta pues todos nuestros recursos para poder construir de una manera más sustentable, no está por demás conocer todo lo que se está haciendo alrededor del mundo, si tienes esa oportunidad, sino mínimo alrededor del país, alrededor de todo tu estado, y ver cómo lo abordan, cómo es el clima y qué respuesta dan, todas las opciones que hay para poder realizar proyectos y propuestas de los diferentes géneros, ¿no?, de edificios. Sin embargo, actualmente tenemos pues al alcance de nuestra mano todos los recursos digitales para poder viajar de manera virtual y conocer los edificios que a ti te interesan, ¿no? Este poder del internet, este poder incluso de películas, de tantas recreaciones que han hecho incluso del pasado, como era Grecia, como era Egipto, etcétera, etcétera. Es decir, actualmente no hay como límites como para decir no conozco tal lugar porque pues no he ido. Tienes todo al alcance de tu mano, ¿no? Hasta en tu propio celular. Sí, Rita, fíjate, yo cuando estudié no había forma, no existía el internet, o existía pero en otros países todavía no llegaba a Oaxaca, y la única forma de aprender era viajando, y se viajaba poco porque se involucra pues dinero y tiempo, y a veces no se dispone de eso, y la otra forma de aprender es con revistas. Cierto. Uno veía lo que se hacía en otros lados, a falta de internet las revistas eran las que cumplían esa función. Los viajes es fundamental, y lo que dice la arquitecta es una tradición que mediados del siglo XX los arquitectos lo hacían. Le Corbusier, Louis Kahn, Carlos Carpa, Mies van der Rohe iban a Grecia y a Roma, a los clásicos, que era como su graduación de viaje, y el viaje que he tenido la oportunidad de continuar estudios fuera, y nos abre la vista, nos abre la visión de la arquitectura. Entonces hay una anécdota muy bonita de Luis Barragán, que también viajaba, y él aconsejaba viajar, en donde él daba una clase a sus alumnos o a un grupo de jóvenes, y un muchacho le dijo: arquitecto, ¿cómo podemos hacer para hacer la arquitectura que usted hace? Barragán se preocupó y dice: uy, me van a copiar, y ese no era el mensaje. Entonces él les dijo: no hagan lo que yo hago, vean lo que yo veo. A lo que se refería Luis Barragán era que ellos viajen también, vean lo que él ve, o sea, viajar. Estando fuera, uno valora lo que tenemos dentro, porque a veces nosotros, inmersos en nuestra propia cultura, no valoramos nuestra propia arquitectura virreinal, nuestra arquitectura prehispánica, y no es sino estando afuera cuando decimos: pero ¿qué? Si Oaxaca no le pide nada su arquitectura a la arquitectura de cualquier lugar del mundo. Entonces los viajes nos ayudan mucho a valorar lo que tenemos y a reflexionar y hacer una mejor arquitectura. Quisiera ahí complementar, no solamente es necesario viajar y visitar, también es necesario observar, porque a lo mejor puedes ir a lugares que pocos tenemos la oportunidad de ir, pero si no observas, pues no te trajiste todo lo que tú requerías, ¿no? Es observar, es sentir, es disfrutar, es percibir de aromas, sonidos, todo. Yo creo que traerte la experiencia completa, eso es lo más enriquecedor de los lugares a los que tú vayas, así sea la casa de un vecino, a la casa de tu abuelita, donde sea, poder percibir ese espacio, yo creo que es lo más importante. Sí, ¿no? Ser sensibles, ¿no? Emocionalmente. Así es, pues muy valioso, muy sabio el consejo de nuestra invitada. Rita, así muy brevemente, el trato antes con los maestros, cuando eras estudiante o cuando recién iniciaste, ¿cómo era el trato entre los maestros con los estudiantes? Ya que ahora las relaciones han cambiado y la dinámica de los jóvenes pues es diferente. Bueno, yo creo que toda la vida, tanto antes como ahora, el trato siempre debe ser cortés, debe ser amable. El trato con los docentes, pues era siempre de usted, era siempre como toda una autoridad, ¿no? Dentro del aula. Al menos yo siempre así me referí con mis docentes. Yo siento que en la actualidad este mismo trato lo recibo de mis alumnos, entonces yo creo que la cordialidad, el respeto debe ser atemporal, antes, ahora, siempre.
Entonces yo creo que debe mantenerse bien entendido docente, alumno, y no confundir, ¿no? El que ahora podemos ser o puede haber docentes más amistosos que antes, pero no confundir y no cruzar esta línea tan importante que hay entre el respeto que debe haber entre alumnos y maestros. Siempre el respeto nos abre las puertas en todos lados. Los chicos, no falten nunca al respeto a los profesores, y no nos referimos solo a la cuestión de hablar, de cómo nos dirigimos al profesor, sino a ese lenguaje corporal, a esa actitud, a no tener el teléfono enfrente del maestro. A ese respeto nos referimos. Vamos a un corte y regresamos en un momento, ¿no? No te pierdas el próximo segmento. Quédate en sintonía. En un momento regresamos. Escuchas una emisora filial del grupo FM Radios. La radio social de Oaxaca. Habla Lito Moreno, presidente. Te quiero hacer unas preguntas y quiero que me respondas con toda honestidad. ¿En México hay más delincuencia? ¿Sí o no? ¿Te sientes más seguro que antes? ¿Sí o no? ¿Te da miedo cuando tus hijos salen solos a la calle? ¿Sí o no? Si no estás de acuerdo con lo que está pasando, es hora de defender a México. Únete a los defensores de México. ¿Le entras o no le entras? PRI, el Partido de México. El cristal rompe tu cuerpo, destroza tu mente, te aleja y hace pedazos tu familia. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Este domingo la Hora Nacional reconoce a quienes trabajan por nuestra salud mental en el Día del Psicólogo. Les decimos cómo prevenir y tratar la hipertensión arterial. También hablaremos del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. Les daremos información importante sobre programas que apoyan a toda la familia. En la Chilanguía tendremos lo mejor de los eventos culturales y artísticos de la Ciudad de México. Leos y Cha los esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. No es fácil entender lo que sientes. Tristeza, enojo, miedo, presión. Sentir no es debilidad, es parte de vivir. Hablar de lo que te pasa puede ayudarte a ponerle nombre a lo que estás viviendo. Y cuando alguien te escucha, cambia todo. Si necesitas apoyo, te acompañamos. Contacta la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Grupo FM Radios, la radio social de Oaxaca. Radio Capaeo. La arquitectura y la cultura en la misma sintonía. Continuamos. Hola, gracias por seguir con nosotros. Y nos siguen llegando mensajes. Tania Carolina, gracias por tus felicitaciones. Saludos. Alexander Morga, también José Cantera, ¿te acuerdas de José Cantera? Sí, claro. Nos saluda, es un escuchante, un oyente muy fiel al programa. José, gracias. También fue alumno de Rita, alumno, sí, ahora claro. ya es colega, un arquitecto hecho y derecho, que él está construyendo con sus propias manos, aprendiendo directamente de la obra, está haciendo una cisterna y su fachada y cosas. Excelente. Que es una cosa que todos deberíamos hacer una vez en la vida. Vayan a las obras, chicos, y metan las manos para que sepan lo que es trabajar y sentir el material, y valorar también a los maestros constructores que batallan mucho, Pues de hecho, la palabra maestro que usamos ahora viene del gótico, de esos constructores, era el maestro constructor. Y se ha permanecido, ¿no? Nuestro maestro de obras es el maestro desde la época gótica. Entonces, bueno, es un dato muy bonito.
Bueno, Rita, una pregunta para que pongan atención nuestros alumnos que nos están escuchando o jóvenes recién egresados, ya que pues la manera de comportarse ha cambiado, ¿no? La arquitecta nos ha dicho, ¿no?, que las formas han variado, pero hay reglas que nunca cambian. Independientemente que las dinámicas sociales varíen, hay cosas que no cambian y no deben cambiar. Y eso igual es un trabajo de ambos, ¿no?, del docente y del alumno, que es el respeto. Respeto absoluto, y respeto es una disciplina que se ha de hacer todo el tiempo, porque cuando tengan a sus propios clientes, por respeto no pueden llegar tarde, y por respeto no pueden entregar un trabajo incompleto o sucio o arrugado. Entonces, la clave que nos da nuestra invitada es el respeto. Bien. Rita, una pregunta para las chicas, destinada a las chicas que nos oyen, ya que es sabido, ¿no?, que en obra la mayoría pues está abarcada por caballeros, por hombres, y antes era una cuestión de mucho estrés. Una mujer en obra era mucho estrés. Los tiempos han cambiado afortunadamente, los maestros de obra ya son muy respetuosos cuando pasa una mujer delante de las obras. Los colegas arquitectos también ya hay una dinámica de colaboración, de respeto, y sin embargo todavía hay una mayoría masculina, a mi percepción. Y Rita, ¿algún consejo a las chicas que por autoestima o por miedo, por desconocimiento, dicen, es que ya cuando me enfrente a la obra o a un despacho, una constructora donde hay puro hombre, puro ingeniero, arquitecto, constructor, se estresan mucho? ¿Algún consejo que les digas de cómo abordar estas situaciones? Sí, yo creo que el ser mujer es una bendición, como también el ser hombre. Digo, todos tenemos la oportunidad de hacer y desarrollar la profesión que nosotros elijamos. Tanto hombres como mujeres tenemos muchas cualidades, tenemos características muchas veces inherentes. Sin embargo, nada es limitativo. Vemos actualmente que pues tanto hombres como mujeres nos podemos dedicar a la arquitectura, a la construcción, a ser estilistas. Es decir, considero que ya no hay tanto ese sesgo que ahora solo haya carreras para hombres o para mujeres. Sin embargo, desde mi experiencia, en el siglo pasado, que fui egresada, era un poquito pues más complejo el que una mujer estuviera en obra. Me llegué a enfrentar, así es, con el maestro de obras, que pues era un señor grande, tenía a cargo pues puros hombres, y pues sí, imponía. Al menos a mí esa primera vez que me tocó supervisar una obra sí me imponía, sobre todo por la experiencia, etcétera, etcétera, que el maestro tenía, y pues yo todavía no. Sin embargo, yo creo que si eres una persona que te preparas, que te capacitas, que estás segura de ti misma, que sabes que lo que estás supervisando o la instrucción que estás dando es la correcta, pues debes estar tranquila, debes estar consciente de que pues lo estás haciendo bien, que tanto un hombre como una mujer se puede equivocar, y que para todo hay una solución. Habrá forma de cómo solucionarlo, pero considero que habrá que capacitarnos, tanto hombres como mujeres, de la misma manera, ir a obras siempre preparado, estar en general ejerciendo una profesión, nuestra profesión, que es la arquitectura, de una manera responsable. Nuevamente, no esta palabra que implica pues estarte capacitando, estar al día con lo que debes conocer para dar las soluciones a tu obra. Efectivamente, los cambios de época traen sus cosas buenas también, y como nos dice Rita, ¿no?, se ha abierto la mentalidad y ya no es exclusivo o de hombres o de mujeres, sino que con un trato muy respetuoso todos podemos colaborar en conjunto. De eso se trata. Y lo que nos dice es clave, chicas y chicos, porque también hay muchachitos hombres que también sufren de estrés al estar en una obra. El consejo es valiosísimo. Entre más preparados estén, se disminuye el miedo. Entonces, prepárense bien y
y eso en automático van a ir con mucha seguridad. Como bien dice, prepárense antes de ir a la obra, revisen los planos y un listado de actividades, de temas a tratar con el maestro. No se trata que vayan a enfrentarse con todos los obreros, sino con el maestro de obras, con respeto y firmeza y buena preparación, saldrán adelante en sus obras. Otro tema muy delicado y muy nuestro de estas épocas, de esta generación que sucede aquí y en todo el mundo, que es la tecnología. Obviamente la tecnología siempre es bienvenida. Y en internet hay muchísima información, cosa que no teníamos cuando estudiamos. Así es. Y bueno, ¿crees, Rita, que los alumnos, obviamente depende y no estamos generalizando nada, pero consideras que los alumnos aprovechan la información que hay en internet al máximo? ¿Cómo ves? Hay tanta información que no teníamos antes. ¿Crees que ahora, habiendo tanta, sí que la aprovechan, o de repente hay que decirles, mira, atento con esto y no pierdas el tiempo con tal YouTube, ve tal conferencia, algo? Sí, yo creo que la información la tenemos, pero debemos saber, pues, discernir qué nos funciona, qué no nos funciona, qué sirve, qué no nos sirve. Con tanto bombardeo de información, es muy fácil que nos perdamos, y no solo los alumnos, también como maestros, ¿no? Entonces podemos perder mucho tiempo en cosas que no están abonando a lo que estamos investigando en este momento. Sin embargo, la tecnología es un excelente aliado para maestros y para alumnos. Habrá que acotar qué se busca, con qué características, según lo que estés buscando, qué tipo de fuentes, ¿no? Qué tipo de referentes son los que estás buscando, o cuáles no buenas tareas, no nada de esto que no te pueda aportar porque no tiene un rigor científico, porque no tiene un respaldo académico que nos pueda apoyar. Yo creo que el uso de las tecnologías, incluso el uso de la IA en la actualidad, si está de manera responsable utilizada, entendiendo que es una herramienta que el que busca se puede apoyar de esta tecnología, pero no dándole a la tecnología pues la responsabilidad de diseñar por nosotros, o la responsabilidad de dar soluciones por nosotros, sino ser nosotros como arquitectos, como estudiantes, como docentes, los responsables de la información que buscamos, porque a la hora que nosotros presentamos ese trabajo, cuando eres un estudiante o como un profesional, estás en automático avalando que eso es lo que tú estás proponiendo. Entonces no te puedes excusar en que pues fue lo que me dio la IA, o fue lo que pues lo primero que encontré, pues eso es. Eres tú el responsable de depurar la información y de saber a qué te responsabilizas cuando tú presentas un proyecto, un trabajo, una investigación. Sí, fíjate, tienes toda la razón y la compartimos, que yo también soy docente y también gracias a Rita entré en La Salle, que me orientó. Y bueno, antes el problema era que no había información. Ahí andaba uno que cazar el documental que proyectaban en la televisión, o un videocassette, andar persiguiendo a alguien que uno sabía que lo tenía para poder ver un documental y conseguir esa información. Ahora es al revés, hay un exceso de información que los alumnos no saben qué seleccionar para eso. A veces yo he detectado un problema también, que a veces con tanta distracción tan efímera ya no aguantan ni ver un documental de 20 minutos. Y bueno, chicos, hay que disciplinarse y sentarse y apreciar y absorber la información que hay en documentales que antes no había. Aprovechen este tesoro que tenemos. Y con la IA también lo que nos dice la maestra, está bien como una herramienta de apoyo, pero ustedes tengan el control de que la idea sea de ustedes, el texto sea de ustedes, y que la IA les ayude, les colabore para corregir ortografía, solo para eso, pero no que no sea la IA la que mande en ustedes. Incluso, si me permites abundar en esto, la IA te puede dar actualmente sobre un tema muchísimos textos, te puede dar muchísimos documentales, o sea, te puede hacer llegar toda la información a la que ella tiene acceso.
Lo interesante está en que tú puedas discernir qué de todo eso te va a servir o empezar a ver un poquito de cada cosa y poder sacar tu propia conclusión, tu propio trabajo. Yo creo que eso es lo más rico ahorita, ¿no? El sentirnos apoyados por la IA, pero no invadidos por ella, ¿no? Ni dominados por ella. No bajo su sombra. Así es. Bueno, no se vayan, regresamos en el próximo corte. No te pierdas el próximo segmento. Quédate en sintonía. En un momento regresamos. Escuchas una emisora filial del grupo FM Radios. La radio social de Oaxaca. Este domingo la Hora Nacional reconoce a quienes trabajan por nuestra salud mental en el Día del Psicólogo. Les decimos cómo prevenir y tratar la hipertensión arterial. También hablaremos del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. Les daremos información importante sobre programas que apoyan a toda la familia. En la Chilanguía tendremos lo mejor de los eventos culturales y artísticos de la Ciudad de México. Leos y Cha los esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Este año ya se construyen 400,000 viviendas para el bienestar. Lo que más me emociona de vivir aquí es poder ver desarrollarse a mis hijos. Mi casa del bienestar es amplia, muy bien iluminada y hecha con los mejores materiales. Las personas de bienestar son muy accesibles, no son groseras. Nos fueron llevando de la mano prácticamente. Tu hogar, tu derecho, tu bienestar. Infórmate en viviendaBienestar.gov.mx. Tu hogar es un derecho. Gobierno de México. No es fácil entender lo que sientes. Tristeza, enojo, miedo, presión. Sentir no es debilidad, es parte de vivir. Hablar de lo que te pasa puede ayudarte a ponerle nombre a lo que estás viviendo. Y cuando alguien te escucha, cambia todo. Si necesitas apoyo, te acompañamos. Contacta la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Movimiento Ciudadano. Grupo FM Radios, la radio social de Oaxaca. Radio Capaeo. La arquitectura y la cultura en la misma sintonía. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en esta interesante entrevista conmemorando el Día del Maestro y dando consejos y tips para los estudiantes de arquitectura. Aldo Ventura nos escribe, Ana Laura Reyes Flores también nos manda saludos y Sari Trejo, buenos días Arquis, feliz día. Felipe Hernández, saludos, gracias Felipe. Arquitecta Gamelesca, bueno, saludos también, saludos a mi compañera arquitecta Gamelesca. Bueno, ya nos dirá quién es. Y bueno, gracias a todos los que en las redes nos están saludando y felicitando. Ya les tocará, ojalá después de la profesión se animen a acercarse a la docencia. Y bueno, continuamos con estas preguntas a nuestra invitada, que nos está dando unos consejos muy sabios. Y bueno, estábamos hablando de la inteligencia artificial. Y bueno, es fácil caer en esa tentación, decir, pues bueno, le hago una preguntita, la inteligencia me resuelve mi tarea, mi ensayo, mi resumen, esto lo entrego, pues al final quedó muy bonito, bien armado y ya. Pero sí que la arquitecta Rita y yo y muchos arquitectos leemos los trabajos y nos damos cuenta, el texto se nota la diferencia y lo plano y lo acartonado cuando es inteligencia artificial, así que esfuércense y trabajen. Que valoramos más corregir que
que un trabajo perfecto que no es honesto y no es suyo. Deben ser honestos, chicos, porque si empiezan con esas trampitas, es la puerta para la corrupción. Parece una inocentada, una tontería, y decir, ay, nada más algo del apuro y mañana me... No, esfuércense, que todo lo que vale la pena cuesta trabajo. Bueno, pues continuamos con nuestra arquitecta Rita, nuestra invitada. ¿Algo que quieras agregar de lo que hemos dicho previamente? Bueno, pues el uso de las tecnologías, el uso de la IA es algo que yo he visto con mis alumnos, que les ayuda a la renderización, que les ayuda a mostrar sus ideas de una manera más profesional, de una manera más rápida, pero lo importante es eso, que sea una herramienta, que no sustituya tu creatividad, que no sustituya tu esfuerzo, que no sustituya tu inteligencia, que sea una herramienta, como siempre, como en su momento fue pues la máquina de escribir, no sustituía la creatividad del escritor, solamente le daba mayor rapidez y mayor presentación, pero que sea siempre una herramienta, no quien sustituya lo que nosotros debemos hacer, ¿no? En el caso de los arquitectos y arquitectas, pues creadores y diseñadores de espacios. Sí, hablaste de la inteligencia como una herramienta y cada época se implementa una herramienta que nos facilita un poquito la vida. Yo sé de cuando presentaste tu examen profesional que algo incluiste una herramienta nueva en esa época. Fíjate que tengo una experiencia muy bonita cuando yo egreso de mi licenciatura. Previamente a presentar mi examen profesional, estuve yendo a muchos exámenes profesionales de otros compañeros de semestres más adelante que yo, y yo veía que todos presentaban sus planos pegándolos en los muros, porque han de saber que, bueno, los planos nosotros los hacíamos pues todos a mano, no teníamos la herramienta del AutoCAD ni mandarlos a imprimir, sino que todos lo hacíamos a mano. Entonces pues salían muchos planos y si en alguno te equivocabas tenías que volverlo a hacer, entonces sí era una labor artesanal la que hacíamos. Entonces al final para nuestra tesis salían pues también muchísimos planos, y todos estos planos se les sacaban copias para poder poner instalaciones, etcétera, y se pegaban, bueno, también los originales que eran en albanene, y se pegaban en los muros de algún auditorio, y ahí el alumno iba explicando. Te comento de cómo se hacía en mi universidad, y había un jurado, había pues público que acompañaba, normalmente eran los familiares, los amigos, los compañeros, y exponían. Entonces, en ese momento yo creo que todos tenemos esa oportunidad, ¿no? De decir, ¿cómo puedo hacerlo diferente? ¿Qué creo que me puede funcionar más, al menos a mí? Y entonces, en ese momento lo que hice fue, pues no teníamos PowerPoint como para poderlo presentar, ni Canva, ni nada por el estilo. Entonces, yo saqué fotos de todos mis trabajos, o sea, de todos mis planos, hice pues mis perspectivas, tomé fotos de mi maqueta, todos los recursos que en ese momento yo tenía, y los puse en diapositivas. Y entonces tenía mi carrusel de diapositivas, sí. y me apoyaron en ir presentando igual en un auditorio, senté a mi público, mi jurado pues se sentó como parte del público para ver mi presentación, obscurecimos la sala y les di una proyección de todos mis planos. Créeme que fue en ese momento la primera vez que se hacía un trabajo recepcional en mi universidad de esa manera. Entonces, a lo mejor podemos decir ahorita, bueno, así son ahora todos, pero en ese momento para mi presentación traté de hacerlo lo mejor posible. ¿De qué manera podía yo captar la atención de todos? ¿De qué manera nadie se iba a perder un detalle que yo cuando iba a otros exámenes no podía ver? Entonces, pues lo hice mostrándolo con diapositivas, sí. Incluso hacía como zoom de mis detalles que quería que vieran, muy artesanal también, sí. Pero con esa intención de que todo mi público entendiera perfectamente mi proyecto. Esto para mí fue muy satisfactorio, me gustó muchísimo. Déjame comentarte que sí. Es algo que lo digo con mucho orgullo. Pues fui la primera chica, ¿no? Mujer, ya hace ratito con lo que comentabas, que tuvo la mención honorífica de mi universidad. Felicidades. Entonces, creo que aunque sean cosas pequeñas, aunque tú digas, eso es irrelevante, créeme, marcan la diferencia. Sí. Entonces yo creo y yo invito a todos los jóvenes que todo lo que hagas, el trabajo que entregues, el proyecto que quieras mostrar, lo hagas pensando, ¿cómo puedo hacer para que mi cliente
o mis maestros o mi público lo vea de la mejor manera, lo aprecie y realmente vea lo importante de construir o de elegirme, ¿no?, como arquitecto para su obra. ¿Cómo puedo saber que ese espacio es el mejor espacio que quiero que me construyan o que quiero proyectar? Pues en la medida que tú te las ingenies, cómo puedes mostrar tu idea, yo creo que eso es lo mejor. Ahorita hay muchas herramientas, te digo, muchísimos programas para poder hacer presentaciones. La IA simplemente te lo hace muy rápido. Entonces ya límites no hay. El único límite siempre ha sido pues tu interés y tu creatividad. Tu disciplina y tu trabajo y tu También, voluntad todo, y tu talento. es un todo, sí. ¿no? Fíjense, chicos, esos detallitos no pasan desapercibidos, aunque crean que sí lo notan. Gente que ha trabajado muchísimo lo nota y lo valora, dice, qué buen chico, mira hasta qué nivel de detalle se entregó. Y bueno, lo que hizo la arquitecta Rita es innovar. Si no se innova, no progresamos, hay que plantear nuevas ideas y nuevas formas de expresar cosas. Y en este caso, ya entiendo por qué también le dieron, porque esa actitud, la tesis y la presentación y todo se nota. Y bueno, también, ¿no?, durante la carrera, también era pues ponerle muchas ganas todo el tiempo. Yo te conozco y sí me consta que, Gracias. que sí. Y bueno, ¿qué valoras, Rita, como profesora? Sí. ¿Qué es lo que más valoras de un estudiante de arquitectura que, independientemente de su calificación, porque no todos sacan 10, sino que pueden sacar 8, 9, 7, etcétera, independientemente de esa calificación, te da tranquilidad y te hace pensar de que, bien, bueno, no logró el 8, pero va en el camino correcto, llegará, tarde o temprano llegará y será un buen profesional? Fíjate que el joven sea o la chica sea cumplido, ¿no? Cumplida. Es decir, que vaya entregando en tiempo y forma lo que se les está solicitando. Como docentes tú llevas una planeación, sabes qué deben entregar para ir poco a poco abonando. En el caso de los proyectos arquitectónicos que hacemos nosotros, es un proceso, no de la noche a la mañana aparece el proyecto, sino es un proceso. Entonces, aquel estudiante que va entregando lo que se le pide, pero además va dando un plus, ¿no? Le va poniendo algo más, le pides, no, pues muéstrame un módulo y te muestra 2, porque mire, yo vi que era necesario esto. Dices, esta persona tiene interés, esta persona quiere mostrar su proyecto, esta persona tiene la idea, tiene el deseo de que su proyecto sea asesorado, sea acompañado realmente. Entonces yo creo que vamos bien cuando vemos a un estudiante de arquitectura comprometido. Sí. Un estudiante que da más de lo que se le está pidiendo. Sí, y eso tarde o temprano llega la recompensa, porque se nota. El esfuerzo deja recompensas y el respeto deja recompensas. Como ven, son valores que no pasan de moda, que no varían según la época y sobre eso, chicos. A veces las circunstancias no nos permiten que entregar una maqueta más grande de lo que quisiéramos, o el tiempo no da para entregarla del tamaño que quisiéramos, o la economía no da para entregarla con los materiales que quisiéramos, pero los docentes nos damos cuenta de la entrega y del esfuerzo y del compromiso de los chicos, y sobre todo cuando no importa una hoja de papel o una maqueta de cartón, pero como dice la maestra, mire, exploré esta otra idea, ¿qué opina? Me parece que es por aquí el camino. Y dicen, bueno, aquí es alguien que tiene creatividad, tiene ese deseo y que no se conforma con lo primero. A veces sí me frustra mucho cuando pues pedimos una idea, ya, es todo. Dices, pero necesitamos por lo menos 10. Yo les digo a mis alumnos, después de 10 ideas, ya la 11ª empieza a ser todavía más original. Las primeras 10 creo que son muy comunes. Entonces búscale, sigue buscando más ideas, hasta que podamos llegar realmente a ideas pues innovadoras, creativas, ¿no? Y eso es lo que se valora de los alumnos. Sí, pues más o menos ya se respondió a esta última pregunta que tenía, que era ¿qué consejo te gustaría dejar a los estudiantes que se esfuerzan, que se desvelan, que están cansados, pero que no llegan a esa calificación deseada? Pues bueno, eso, ¿no? Seguirse entregando, seguir haciendo las cosas con pasión. ¿Y qué más agregarías? Dedicarle el tiempo que se requiere, dedicarle el esfuerzo que se requiere, pero creo que hay algo bien importante: enamorarte de lo que estás haciendo en ese momento. Si estás haciendo una vivienda,
hacer lo mejor que tú puedes en ese momento para esa vivienda. Si vas a hacer un hospital, buscar, investigar y hacer lo mejor para ese proyecto del hospital. Pues así es, chicos, en un proyecto se nota el grado de involucramiento, así que entréguense, háganlo con pasión, con tiempo, no lo hagan una noche antes, que uno se nota, uno se da cuenta, se nota, el proyecto lo grita, lo expresa, y eso, su vida profesional, verán la recompensa en la escuela también, y sobre todo en la vida profesional. Pues muchas gracias por su presencia, se nos acaba el tiempo y no olviden, el próximo viernes estamos otra vez con ustedes hablando sobre la historia del estadio de béisbol con Gerardo Corrés y demás invitados. Muy interesante será. Gracias. Muchas gracias. Radio Capaeo, tu espacio. Gracias por escucharnos. Recuerda sintonizarnos la próxima semana.